Bueno, amigos, y aunque ha habido un poco de revuelo aquí en la emisora, papeles por aquí, papeles por allá, diciendo que si esto era un poco friki. Momento friki, lo siento, Iván, friki. que nos gusta y que tiene mucha colación con el tema de hoy, pero... No solemos cometer o no solemos caer en estos temas, de vez en pero cuando, de vez pero en bueno. cuando pues nos gusta pues saltarnos un poquito las reglas. La verdad es que no podíamos empezar el programa sino manejar a través de estos cortes y estos audios con quizás uno de los personajes de ficción que más simboliza el valor de los poderes mentales, los Caballeros Jedi. Esos personajes de Star Wars, seguidores del lado luminoso de la fuerza, ¿no? Y que cuentan con poderes místicos sobre las energías de la fuerza y de su mente. La verdad que reúnen la gran parte de los poderes que quizás toquemos hoy, si nos da tiempo a todos. La clarividencia, la precognición, por supuesto la telepatía, la levitación y uno de los que comentabas, Héctor, que tú o que a ti era uno de los que te gustaría tener, que es la telequinesia, ¿no? El poder mover, ¿no? Esas imágenes de Luke Skywalker levantando la nave en el planeta de Yoda, ¿no? Eso se ha quedado en la retina del subconsciente y no nos dejará nunca tranquilos, ¿no? Pero realmente los poderes de la mente es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? La idea de una serie de poderes aún no desarrollados o no sobradamente desarrollados en cada uno de nosotros, pero latentes en nuestra mente, ha sido objeto de numerosos estudios de científicos y de no científicos, ¿no? O de investigadores de lo paranormal, ¿no? Son muchas las personas que afirman que poseen estos poderes o estas habilidades, ¿no? Pero realmente, a pesar de corrientes científicas en contra, las corrientes científicas y siempre, o en este caso, no están muy a favor porque no se puede demostrar casi ninguno de estos poderes de forma empírica, pues se han encontrado con un misterio que no pueden resolver. La verdad que a día de hoy no lo tenemos claro y no podemos resolverlo, no podemos certificar que esto exista, pero yo desde mi modesta opinión creo que lo que sí que tengo que seguro es que sabemos menos de lo que nos dejan saber, ¿no? Ya comentaremos que estos temas paranormales, estos temas de la mente, no solamente es de un grupo de personas que dicen que tienen unos poderes, ¿no? Organizaciones como la CIA, ¿no? Estudian, entre otros, y han hecho proyectos. Al menos estudiaron, ¿no? Estudiaron. Me extrañaría que ahora mismo no se estudiase, pero al menos la CIA estudió en aquellos momentos, pues, o tenía proyectos de conciencia, ¿no? De control mental, al igual que proyectos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, encabezados por la gran estrella de aquel momento, ¿no? Antes de ser derrocado, ¿no? Adolf Hitler, ¿no? Pero bueno, lo comentaremos si podemos en un momento. Realmente desde los comienzos de la humanidad, la búsqueda del control de los poderes de la mente ha sido una piedra angular que casi todas las civilizaciones han querido controlar, ¿no? La idea de dominar el mundo físico a través de la mente ya está presente en multitud de civilizaciones. La egipcia, por supuesto, ahora hablaremos de algunos casos, la griega, la persa, ¿no? La idea de la fuerza, como estábamos viendo en el audio de Star Wars, ¿no? Sí, que tiene un origen bastante anterior. O de una cierta fuerza relacionada con la mente humana, está más que presente. Algunos ya en aquel entonces, en civilizaciones antiquísimas, hablaban ya de esa fuerza como la voluntad, ¿no? La voluntad para hacer algo, ¿no? Incluso en tradiciones budistas y prebudistas, por supuesto, ¿sabes? Mucha herencia de lo que tiene Star Wars viene de esas, digamos, filosofías. Por supuesto, civilizaciones antiguas, los sacerdotes, los chamanes y estos conceptos, digamos, de magia o de brujería, poseían estas capacidades a través de la ayuda. En un principio, estas capacidades se las atribuían a la ayuda de los espíritus, que eran los artífices de estos fenómenos, ¿no? Y el hombre, en este caso los chamanes, el brujo, el sacerdote, pues era simplemente un canal para que se pudiese dar ese fenómeno, ¿no? Luego el auge del conocimiento científico,
empezaron a argumentar que este poder podía estar en el ser humano gracias a una energía emitida desde el cerebro, que le la llamaron pues fluido psíquico, ¿no? El fluido psíquico es esa energía que supuestamente está en la mente para poder realizar el control de, en teoría, estos poderes, ¿no? Y es esta voluntad, esta fuerza, este fluido realmente, o este poder psíquico, el que ha quedado impregnado en, como decías tú, Héctor, en la magia, en la brujería, en el chamanismo, durante muchísimo tiempo. Y se ha ido incorporando poco a poco a las creencias y a las prácticas, ¿no? En las ceremonias, en los ritos, la voluntad actuaba como fuerza esotérica que subyacía bajo ellos para impresionar y controlar las mentes de las personas. No había nada más. Había que controlar en aquel momento a las personas. ¿Y cómo se controlaban? A través, pues, de sistemas de control mental. No tan, digamos, rebuscados como pueden ser en los proyectos en los que trabajaba la CIA, luego la Unión Soviética, o bien otros países como Alemania, pero se intentaban controlar. Sí, ya en el Antiguo Egipto, digamos, no era un control mental, digamos, tan enfocado a lo mejor a temas de clarividencia y demás, aunque también había tradiciones sobre todo con el tema de clarividencia con difuntos y demás, pero no me voy a meter en ese berenjena ahora mismo, pero por ejemplo sí que dan cierto control mental de cara a la gente por los automates que había en los templos que lanzaban fuego. Pues era una forma de amedrentar a la gente, de meterles miedo, de hacer un tipo de control mental de cara al miedo que generaba ver ese tipo de digamos, instrumentos que evidentemente para la gente que no tiene los conocimientos científicos del pueblo, pues eran poco menos que mágicos. Sí, exacto. Y así poco a poco pues se fue transformando lo que es la corriente o el pensamiento de esta teoría de poderes mentales, ¿no? Luego llegó la era más científica, ¿no? Aquí ya se empezaba mucho más a analizar esas creencias y a realizar investigaciones empíricas, ¿no? Las creencias realmente en este momento no pasaron al ostracismo como podía ser de esperar, porque cuando se hacen unos análisis más empíricos pues se demuestra que esta capacidad pues es mucho más irreal, ¿no? Pues en contra de lo que se podía pensar, no pasaron a un segundo plano, ¿no? Es más, en algunos momentos hasta resurgieron con fuerza, ¿no? Debido a algunos científicos y pensadores como Francis Bacon, padre del empirismo, fijaros, el que más teorizaba con análisis, pues estaba inmerso también en poder saber algo más sobre estos poderes de la mente. O Sir Isaac Newton, ¿no? Y digo Sir porque era Ser, sí. Era Ser, ¿no? Quizás el científico, al menos para mí, el más grande de la historia, ¿no? Padre de la mecánica moderna y de la ley de la gravitación universal. También estaban interesados sobre estos componentes de poderes mentales, pues dos personas muy famosas, ¿no? El matrimonio Curie, ¿no? Marie y Pierre, ¿no? Mostraron constantemente un interés sobre la mente humana y hicieron muchísimas sesiones con algunos de los psíquicos más importantes de aquella época, ¿no? Luego pasamos inevitablemente a la física cuántica. Y aquí, la física cuántica, cuando pensábamos que podía realmente desaparecer el concepto de poderes mágicos, la física cuántica reabrió realmente el debate. ¿Y por qué lo reabrió? Porque la física cuántica relacionó pues estos enigmas que podían estar influenciados por la mente, ¿no? La teoría cuántica de la conciencia de Peirós y Hamerford, perdonar mi inglés, también llamada reducción objetiva orquestada, afirmaba que la computación cuántica del cerebro se explicaba por la conciencia, o explica la conciencia, ¿no? Es decir, el procesamiento de la información del cerebro a través de sistemas cuánticos están ligados a esa conciencia, ¿no? A partir de aquí se abren nuevas teorías tan fascinantes como poder explicar científicamente el alma humana, ¿no? Se dice que a partir de la física cuántica pueden llegar a explicar el alma humana, o hasta que la conciencia puede moverse
entre universos tras la muerte del individuo. Bueno, físicos como Einstein, Planck, Pauli, etcétera, coincidieron que eran necesarios nuevos estudios, pero no descartaron estas corrientes de pensamiento sobre poderes de la mente, porque realmente quizás aquí no hay tanto misterio, ¿no? Porque si esos poderes están ahí o esas habilidades, no es un poder, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor todavía no estamos capacitados o no estamos preparados. Sí, ¿no? bueno, es lo que antes comentaba un poquito respecto a lo mejor a los autómatas en Antiguo Egipto, que la gente del pueblo no entendía. Hay una ley de cierto escritor, que muchos, de Arthur Clarke, que decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada era indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, es una frase que había por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier tipo de manifestación de la mente que no vamos a explicar es indistinguible también de la magia. Y hoy poco a poco se van empezando a entender, se van empezando a estudiar determinados patrones que aparecen. Por ejemplo, mencionaremos más adelante, a lo mejor si nos da tiempo, en los casos de estudios con gemelos, cómo se repiten patrones, cómo se traslada cierto tipo de información de estimulación cerebral a pesar de no estar en contacto. Y hay varias investigaciones al respecto. No se sabe muy bien cómo pasa, por qué sucede, pero bueno, parece ser que algo hay ahí que no está explicado y que no alcanzamos todavía a entender muy bien cómo funciona, sin tener que ser algo paranormal, simplemente algo científico. Sí, exacto. De todas formas, hoy día ya esa fuerza mental, ¿no? Se conoce por muchos de nosotros como fuerza de voluntad y sugestión mental, ¿no? Y sin duda es lo que comentabas tú, Héctor. Estas ya eran conocidas por sacerdotes, magos y muchísimas personas. ¿Y para qué? Lo decíamos, para controlar y gobernar a los pueblos. Sino que de qué otra manera han podido gobernar y han podido mantener a esas masas y llegar a hacer pues acontecimientos que de otra forma no hubiesen podido, ¿no? Realmente estaban controlados, ¿no? Parece ser que de una forma u otra estaban controlados. De todas formas, algo que también es importante y asombroso a su vez es que el poder de la mente no es exclusivo de los humanos, ¿no? Los animales también poseen estas cualidades innatas, ¿no? Quizás, o aparentemente, mucho más que en la de los humanos, ¿no? Es el llamado sexto sentido animal, ¿no? O percepción extrasensorial de los animales. Y aquí les otorga, pues, de una forma o de otra, no sabemos, ahora veremos algunos puntos, una serie de dones que sin duda hacen pensar que detectan otras realidades en las que vivimos, y que los humanos, por cierta razón, pues ya hemos ido perdiendo o jamás hemos tenido, ¿no? Quiero decir, hay animales que son capaces de presagiar acontecimientos, de percibir catástrofes y de huir antes de que éstas sucedan, ¿no? Uno de los casos más típicos, que lo comentamos cuando veníamos en el coche, es el caso del tsunami, ¿no? Que asoló el sudeste asiático, ¿no? Allí muchas especies abandonaron ese lugar donde se produjo la gran ola horas antes de que llegase, ¿no? Este hecho realmente sorprendió pues a los equipos de rescate, porque apenas hubo cadáveres de animales, ¿no? Eso se puede explicar de una forma de... Había una percepción. Sí. Está lógico que había, pero bueno, también se puede explicar como cambios de presión, sonidos, etcétera, que el ser humano no podemos captar. Sí. Sí, incluso pues que pasa muchas veces que muchas explicaciones al comportamiento animal diferente, o que parece que están escuchando cosas, la razón más científica es simplemente que como oyen en otras frecuencias que nosotros no podemos escuchar, pues que a lo mejor se quedan parados y están escuchando cosas que nosotros no estamos escuchando. Es que eso es importantísimo, Alejandra. ¿Y por qué no? El hombre en algún momento no tuvo esta vinculación con el medio, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Pero quizás la hemos perdido al vivir en sociedad, al vivir en ciudades, al evolucionar. Al evolucionar, digamos, ¿no? Entonces, y a los que todavía lo pueden mantener, a lo mejor los estamos llamando locos, ¿no? Claro, y en el caso de los animales, lo que dice Alejandra, posiblemente sea una cuestión de lo que escuchan o de lo que pueden llegar a percibir,
por el tema de ondas X, porque se sabe ya que, por ejemplo, vacas y otros animales sienten ante las vibraciones de los terremotos, antes de que incluso que los métodos de medición, ¿no?, tradicionales lo detecten fehacientemente. Sí, esa es una explicación. Claro. Otra es que realmente estén viendo algo que nosotros no podemos ver. Pero bueno, Animales, vacas. hay investigaciones. Las serpientes son uno de los reptiles que posiblemente nunca les pille una erupción volcánica, ¿no? Se cuenta que a través de sus órganos, ¿no?, los órganos de Jacobson, ¿no?, perciben anteriormente a que suceda la erupción o el terremoto, perciben estos movimientos sísmicos y lo que hacen es ponerse o abandonar el lugar o ponerse a resguardo para que no les ocurra, ¿no? Igual que los pájaros. Los pájaros presienten las tormentas. Se tumban muchas veces y se rastrean con la arena cuando va a llover y vuelan a niveles mucho más bajos cuando baja la presión. Eso científicamente está estudiado, ¿no? Sí, las hormigas también. Las hormigas, Y efectivamente. Eso, digamos que puede tener pues un resultado, perdón, una explicación científica mucho más aparente, ¿no? Pero luego llegamos a casos un poquito que nos ponen más los pelos de punta, ¿no? Los perros, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los perros, Alemania aullaban, o en las zonas donde eran bombardeadas, ¿no? Los perros aullaban minutos antes de que se produjese un bombardero. Eso es curioso, ¿no? Nosotros los hombres, los humanos, no podíamos percibir con antelación esto, pero los perros y así. ¿Por qué no un humano, cuando dice que va a ocurrir algo, pues no le creemos? Quizás también tenga esta misma percepción, ¿no? Y lo que a mí también me llamó, pues, mascotas que intuyen el regreso del propietario, ¿no? Quizás existe ciertos vínculos entre el propietario y el animal, pues seguramente, ¿no? Algunos entienden que son estímulos predictivos, ¿no? Cuando un perro pues ya ha tenido un estímulo fijo que escucha, por ejemplo, el ruido de un ascensor, pues posiblemente ya sepa que puede venir su propietario, y si encima escucha unos pasos que nosotros a lo mejor no podríamos diferenciar, pues ya sabe qué es, ¿no? Pero bueno, esto cuando está en el propietario, pero imaginaros que en muchos sucesos pues a lo mejor percibe que 2 minutos o 3 minutos antes va a llegar cuando está aparcando, ¿no? Quizás también tengan esa percepción, ¿no? Sí, o de la hora y demás. Yo recuerdo que nuestro gato, cuando éramos pequeños, me iba a buscar a la esquina cuando venía al colegio. Ahí y va. no siempre venía a la misma hora, porque unos días venía a la 1, otros a la 1:30, depende del horario, y el tío siempre estaba ahí. No sé si es que me estaba esperando o qué pasaba ahí, pero era curioso. Ahí va, las mascotas. Y en nuestro caso no es el más curioso, evidentemente, es un caso entre muchos, pero hay casos ya de mascotas que han ido a buscar los amos, ¿no? Creo que 1 kilómetros, ¿no? Sí, sí, de vuelta a casa. Esos son pues Y cada animales poco- que recorren pues miles de kilómetros, ¿no? Hay muchos casos en Estados Unidos, en alguno en España, ¿no? Que por cualquier razón a lo mejor han tenido que migrar o cambiar de lugar o lugar donde viven pues esa familia, y por ciertas casualidades el perro o el gato ha desaparecido, y al cabo del tiempo, pues puede o ha llegado al domicilio, y lo curioso es que ha llegado al domicilio nuevo, ¿no? Entonces, aquí, pues es solamente la cuestión de olfato, como dicen algunos investigadores, no puede ser. O sea, hay casos donde se ha recorrido más de 2.000 kilómetros, ¿no? Y 2.000 kilómetros yendo a un nuevo territorio, a una nueva ciudad, a una nueva casa, es mucho más ilógico, ¿no? Porque si es volver a la casa donde tú siempre has vivido. Sí, los casos que conocía eran bien esos, pero sí. Ahí lo podemos entender más, pero esos otros casos pues son curiosos. Y hablando de gatos, ¿no? Hay muchas mascotas que, en teoría, y lo pongo en teoría, que nadie se alarme, ¿no? Que predicen la muerte de las personas, ¿no? Los gatos son habituales los casos donde predicen muerte. En 2007 hubo un caso muy curioso en Estados Unidos, ¿no? El gato Oscar, que ejercía, digamos, de mensajero de la muerte, ¿no? Visitaba, se acercaba, ¿no? a las camas. Efectivamente, en una clínica.
creo que era geriátrica o de personas con trastornos mentales, pues se acercaba a las habitaciones justo horas antes de que iban a fallecer y ahí estaba con ellos como prediciendo, indicando, alertando que esa persona iba a morir en pocas horas. Un caso, 2 casos, 3 casos, pues no hubiesen llamado la atención de nadie, pero no fueron pocos casos, sino que se contabilizaron 29 casos, ¿no? Los médicos quitaron, pues, un poco de hierro, ¿no? este hierro y pensaron que puede existir alguna explicación química al acercarse el gato, no sé, a lo mejor algún aroma, la aspiración, ¿no?, de la persona que va a morir, expira algún componente químico que el gato lo percibe y a lo mejor no tiene la relación de que va a morir, pero instintivamente quiere o le atrae ese olor, ese proceso químico, ¿no? Y se acerca, ¿no? Curioso, ¿no? También, al menos, ¿no? Hay mucho, pero por lo menos bajo algunos parámetros sí que son capaces de percibirlo, ¿no? Precisamente hablando de tu infancia, Héctor, yo recuerdo también en mi infancia que se hablaba de la relación muerte-gatos, ¿no? Se decía que si los gatos aullaban cerca de tu casa, o bueno, no lejos, sino alertaban de una muerte que está a punto de llegar, ¿no? Por eso en muchísimos pueblos, cuando aullaban los gatos debajo de tu casa o algo, pues intentaban por todos los medios que se fuesen, ¿no? Porque había una muerte, ¿no? La verdad que la relación de gatos y la muerte está ligada directamente a las creencias del antiguo Egipto, sin duda. A partir de ahí nacen las ideas de visionar difuntos o poder estar al lado de esos difuntos, como veíamos en el gato Oscar, ¿no? O ser mensajeros de estos, ¿no? Los gatos realmente en el antiguo Egipto fueron divinizados, eso lo sabemos, hay estatua, hay pues hay ciertas divinidades gatunas, ¿no? La civilización, sobre todo egipcia, veían en ellos unas cualidades divinas, ¿no? Y las cualidades eran que podían ver en la oscuridad los gatos, felinos, pero en este caso concretamos en los gatos. Eran huraños y en sus ojos decían que se reflejaba el sol de la noche. El brillo, es cierto, si veis un gato veis cómo refleja esa luz, ¿no? El brillo de los ojos de los gatos en la noche es debido a una capa reflectora que se llama tapetum lucidum, que mejora la visión nocturna y les hace brillar cuando sus pupilas están muy dilatadas, porque se dilatan mucho las pupilas para ver mejor o tener una mejor visión nocturna, ¿no? Como comentábamos, surge una divinidad en Egipto que es la divinidad de Gatuna Baset, ¿no? O Baset. Bates, no sé, se pronuncia más o menos así. Sí, yo de egipcio ¿no? tampoco te puedo decir mucho cómo se pronuncia. Bueno, una divinidad felina, al fin y al cabo. Claro, y Yai, los orígenes que comentamos, pues es protectora de los difuntos, aunque también, curiosamente, se convierte en protectora de los hogares y de la vida familiar, ¿no? Por consiguiente, de la maternidad y protege a las embarazadas, ¿no? Pues en toda su etapa, ¿no? Realmente personificaba los poderes beneficiosos del sol y se identificaba con otra estrella muy importante y muy relacionada con nuestro sistema solar, que algún día hablaremos, la estrella Sirio, ¿no? Está claro que más que con sistema solar, pero sí con nuestra, digamos, la astrología y demás, ¿no? Efectivamente. Digamos, más que la astrología, con la mitología, ¿no? La mitología. Pero bueno, que luego comentaremos, en otra ocasión comentaremos qué relación nos guarda con nuestro planeta, ¿no? Yo creo que lo que queda claro es que la premonición, la telepatía, la orientación son innatas en todo tipo de animales, ¿no? Y todas estas capacidades son conocidas como percepción extrasensorial, y donde se hallan aquellas de las que vamos a hablar hoy un poquito, ¿no? La clarividencia, la precognición, la telepatía y la telequinesis, entre otras, ¿no? Las más destacadas. Luego hay un sinfín de poderes psíquicos, ¿no? Y puramente psíquicos, y también pues poderes cinéticos, ¿no? Que podremos tocar brevemente. Y yo creo que con esto mi reflexión es que si los animales todavía siguen continuando o tienen esta vinculación con el medio, nosotros quizás en algún momento la tuvimos, ¿no? Y si la tuvimos, hay gente que todavía la puede mantener. Otra cosa es que todos los poderes mentales de los que vamos a hablar sean reales, pero al menos algunos
están ahí, ¿no, Sandra? Sí, ese es el tema, que luego yo comentaré un poco de si todos podemos ser capaces de tener algún tipo de poder mental o si son solo algunas personas que les queda ese tipo de, bueno, pues de poder mental. Es curioso, yo realmente cuando estábamos preparando el programa ya sabemos algo, pero era más escéptico, ¿no? Ahora no es que sea creyente en estos temas, porque ahora veremos un poquito que sobre todo los temas de poderes mentales en los humanos, yo creo que están mucho más al lado de de la creencia, de casi. la creencia, ¿no? Que al lado de otra cosa, pero la relación sobre todo de los animales nos deja, pues, un gran paso que tenemos que investigar, o nos deja algo que tenemos que tener muy pendiente, porque realmente a lo mejor nuestro pasado también fue así. Claro, hay una cuestión muy, muy curiosa y respecto al tema de la percepción extrasensorial y a este tipo de poderes mentales. No tanto la telequinesia, que la telequinesia, como decimos, ya es más, en mi opinión, más leyenda que otra cosa, o por lo menos no conozco a nadie personalmente que pueda decirme o demostrarme la existencia de la telequinesia como tal. Bueno, ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero que, aunque sea mucha tradición y leyenda, pero otros tipos de percepción extrasensorial y otro tipo de poderes mentales, ya no es creencia o no creencia, que ahora valoraremos hasta qué punto hay negocio con este tipo de cosas, que es muy triste, pero sí que hay estudios científicos bastante notables en cuestiones de parapsicología respecto a lo que viene siendo la precognición. Entonces, de alguna manera existe y de alguna manera se manifiesta. Posiblemente no tan sorprendentemente y no tan digamos, sorpresivamente, no tan impactante, de una forma tan importante como se puede mostrar en los medios o alguien puede alardear de ello. Pero sí que hay razones para dudar y para investigar en ello.